Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a hacer un análisis de la potencia en corriente alterna y lo vamos a hacer brevemente. No voy a reparar demasiado, pero bueno, lo vamos a ver un poco, por lo menos para que tengamos el concepto, ¿vale? Vamos a verlo. Bueno, vamos a ver en primer lugar la potencia instantánea, ¿vale? Tenemos un circuito con una fuente de corriente, o sea, una fuente de tensión alterna, ¿vale? Por el que circula una corriente y tenemos en paralelo una impedancia, ¿vale? Con una tensión VDT, que es la misma que la de la fuente, ¿no? Porque en paralelo, volvemos a repetir, la tensión es la misma, ¿no? Es decir, con una corriente IDT. Sabemos que la potencia se define como el voltaje por la intensidad, ¿no? Y se mide en vatios. Bien. Además sabemos que VDT, la tensión, se define como el fasor de la amplitud, ¿vale? Del voltaje, por el coseno de omega t más el ángulo de desfase del voltaje, ¿no? Y esto en voltios. Y la corriente, pues muy parecida, ¿no? El fasor amplitud y m por el coseno de omega t más el desfase de la corriente en amperios, ¿no? Bien, si esto lo situamos en la fórmula de la potencia, tendremos que la potencia respecto del tiempo será igual a Vm coseno de omega t más phi v por Im coseno de omega t más phi i, más zi, ¿vale? Tanto Vm como Im sabemos que son constantes, ¿no? Sabemos que son constantes, entonces podemos poner que la potencia será igual a Vm por Im y por el coseno de omega t más phi v más zv, perdón, estoy diciendo phi, es z, ¿vale? Bueno, más por el coseno de omega t más zi, ¿vale? Más el desfase de cada una. Bien, a esto lo vamos a llamar A y a esto lo vamos a llamar B, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiero que entendamos una cosa, ¿vale? Lo vamos a poner como P de t igual a Vm por Im por el coseno de A por coseno de B, sabiendo que el coseno de A y B son estos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bien, hay una propiedad de la trigonometría, ¿vale? Que la voy a poner por aquí en un cuadrito, ¿vale? Para que la veamos. Y la voy a hacer en otro color. Hay una propiedad que dice que coseno de A por coseno de B, esto es trigonometría, ¿vale? Lo podéis ver en cualquier manual de trigonometría, lo entenderéis, no voy a reparar en ello. Es un medio del coseno de A menos B más coseno de A más B, ¿vale? ¿Estamos? Bien. Fijaros que A menos B, si ponemos A menos B, sería igual a omega t más zv menos omega t menos zi. O sea, lo que es igual, esto con este se nos va y nos queda zv menos zi. Eso es A menos B. ¿Y qué es A más B? A más B será omega t más zv más omega t más zi. ¿Y eso a qué es igual? Eso es 2 omega t más zv más zi. ¿Entendido? ¿Vale? Entonces, si aplicamos esto en nuestra fórmula, voy a ponerlo un poco más así. Si aplicamos eso en nuestra fórmula, nos quedará que el fasor voltaje por el fasor corriente, Vm y M, por un medio, según esto, según la fórmula, ¿vale? Un medio del coseno de A menos B más coseno de A más B. ¿Bien? ¿O qué es igual? Esto es igual a Vm y M partido 2, ¿vale? Por el coseno que es A menos B. A menos B hemos dicho que es ZV menos ZI, ¿vale? Y más el coseno de
A más B, que es 2 omega t más ZV más ZI. Bien. Entonces, si nos damos cuenta ahora y seguimos operando, podemos dividir esto, ¿vale? Y podemos poner que un medio de Vm y m por el coseno de ZV menos ZI, ¿vale? Es decir, dividiendo la operación, ¿vale? Más un medio de Vm y m por el coseno de 2 omega t más ZV más ZI. Fijaros, si nos fijamos, esta parte de aquí, que la voy a señalar así, ¿vale? Esta parte es una constante, ¿vale? No depende del tiempo, ¿vale? Esto es constante. Y sin embargo, esta parte, pues sí depende del tiempo, ¿no? Depende de t, ¿vale? Entonces, sí podemos decir que P de t será igual a un medio de Vm por Im coseno de ZV menos ZI más un medio de Vm y m coseno de 2 omega t más ZV más ZI, ¿vale? Y esta sería la fórmula de la potencia instantánea en cualquier momento del circuito. Bien, ahora vamos a ver la potencia promedio, que es un valor, bueno, a este valor le llamaremos P, ¿vale? Que es igual de interesante que la potencia instantánea. Veamos un gráfico. Bien, si tenemos por aquí la potencia que depende del tiempo, ¿no? Y tenemos pues una función senoidal, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no dibujo muy bien, pero bueno. ¿Vale? Pues esta es la potencia instantánea, ¿no? En cada instante pues tendrá un valor, ¿no? Entonces aquí hay un valor promedio, ¿vale? Que le llamaremos P. ¿Cuál es ese valor? P será un medio de la integral entre 0 y t de la potencia instantánea, ¿no? Diferencial del tiempo. Y esta es la fórmula que tenemos que desarrollar. Bien. Si nos damos cuenta, fijaros, si cogemos la primera parte de la ecuación que vimos anteriormente, la potencia instantánea, podemos decir que P es un medio de Vm y m por el coseno de ZV menos ZI, ¿vale? Y esta será la primera parte de P de t, la que es constante, ¿vale? Es decir, no depende del tiempo. No depende de t. ¿Bien? También podemos decir, como sabemos que si v de t es igual a Vm por el coseno de omega t más ZV, y además que la corriente es Im por el coseno de omega t más ZV, esto lo podemos convertir a fasores y nos quedará que V es igual a Vm ZV, y podemos decir que I es igual a Im, ZI, ¿vale? Bien, o en tal caso su conjugado, ¿vale? Si es negativo, si una resta la otra, pues sería el conjugado, ¿no? Im menos ZI. Bueno. Entonces, la potencia, ¿vale? Según esto se puede definir como un medio de la parte real del fasor voltaje por el conjugado de la corriente, que es este, ¿vale? Bien. Y este será nuestra fórmula del promedio es decir, la parte real de V por conjugado de I, de la corriente, ¿vale? Un medio de esa parte. Eso será la potencia promedio. Bien, ahora vamos a ver el valor eficaz o valor RMS. RMS viene de las siglas en inglés, root mean square, que significa valor cuadrático medio. ¿Pero qué es este valor eficaz o RMS? El valor eficaz
de una corriente alterna es el valor de corriente continua, ¿vale? El valor de la corriente continua que al fluir a través de un circuito o resistencia durante un periodo de tiempo específico produce la misma cantidad de calor que produce la corriente alterna al fluir a través del mismo circuito o resistencia durante el mismo tiempo. Esto significa que el valor RMS de una onda sinusoidal es igual al voltaje de corriente continua que produce la misma cantidad de calor generada por la fuente de voltaje de corriente alterna, ¿vale? Bueno, esa es su definición, pero vamos a verlo en un circuito. Tenemos un circuito, ¿vale? Con una fuente de tensión alterna, VDT. Tenemos una impedancia resistiva, ¿vale? Que tenemos aquí, un R. Y por aquí circula una corriente IDT. Bien, si tenemos el valor de voltaje, va a venir dado por una función sinusoidal, ¿vale? Que será de la siguiente manera. Bien, aquí tendremos el valor 0, aquí tendremos pi, aquí tendremos 2pi, 3pi y 4pi. Bien, aquí tendremos este valor pico, ¿vale? Que viene por aquí, que este valor pico será Vm, la amplitud del voltaje, y cuando cumple un ciclo, ¿vale? A todo esto, hasta aquí, hasta 2pi, se le llamará periodo T. Bien, entonces el valor eficaz será, por definición, la raíz de 1 partido T, 1 partido por el periodo, de la integral entre 0 y T del voltaje al cuadrado diferencial de T. Esa es su definición. Entonces, si sustituimos ese valor de V de T, nos va a quedar que el valor eficaz será igual a la raíz de 1 partido por el periodo de la integral entre 0T de voltaje en la amplitud al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t. Sin desfase, porque vemos que como es coseno, ¿vale? El desfase es 0. ¿Vale? Si fuera seno tendría un desfase de 90 grados, pero aquí no lo tiene. Bien. Si elevamos todo al cuadrado para eliminar la raíz, tendremos que el valor eficaz al cuadrado será igual. Podemos sacar cosas, ¿no? Podemos sacar lo de la... podemos sacar el Vm de la integral, ¿vale? Porque es una constante, ¿vale? Pues se puede sacar, ¿no? Y nos quedaría el t ahí. Entonces podemos poner que es Vm al cuadrado partido por t por la integral entre 0 y t del coseno cuadrado de omega t diferencial de t. También podemos decir que el valor eficaz será igual a Vm cuadrado partido por t, la integral. ¿Cuál es el periodo? El periodo es hasta 2pi, entonces la integral entre 0 y 2pi del coseno cuadrado de omega t diferencial de t. Bien. Por definición trigonométrica, ¿vale? Volvemos a lo mismo, no me voy a reparar, simplemente lo voy a comentar para que sepáis lo que es. El coseno cuadrado de x se puede definir como 1 medio más 1 medio del coseno de 2x, ¿vale? Por definición lo podéis comprobar, ¿vale? Tenéis muchas herramientas trigonométricas para comprobar esto, pero esto es así en este vídeo porque no nos vamos a dedicar a dar clases de trigonometría, ¿vale? Entonces, podemos decir que el valor eficaz al cuadrado será igual a la amplitud Vm al cuadrado partido por el periodo por la integral entre 0 y 2pi de 1 medio más 1 medio coseno de 2 omega t diferencial de t. ¿Esto a qué es igual? A Vm cuadrado partido por t y dividimos la integral, ¿vale? En dos integrales pequeñas. 0, 2pi, 1 medio diferencial de t, más la integral entre 0, 2pi, 1 medio coseno de 2 omega t, diferencial de t. ¿Bien? Hasta ahí todo correcto, ¿no? Vamos a resolver la primera integral y operamos. El valor eficaz al cuadrado será igual a la amplitud al cuadrado partido por t. ¿Cuál es la integral de esto? 1 medio t, ¿no? 1 medio por t entre 0 y 2pi. Más, sacamos el 1 medio de la integral, 1 medio de la integral entre 0 y 2pi
del coseno de 2 omega t partido 2 omega, ¿no? Podemos ponerlo así, por el diferencial de 2 omega t, ¿vale? Es un cambio de variables, si os fijáis, en lugar de poner t, ¿vale? Pues vamos a diferenciar respecto de 2 omega t, ¿vale? Es un cambio de variables sencillo que lo podéis resolver. Entonces, el valor eficaz al cuadrado nos quedará la amplitud Vm al cuadrado partido por t. Ahora bien, 1 medio por 2pi menos 1 medio por 0, según la regla de Barrow, ¿no? Pero como esto sería 0, pues 1 medio de 2pi, ¿no? Y ahora más, esto sale fuera, el 2 omega sale fuera, entonces nos queda 1 partido 4 por 4 omega. La integral del coseno es el seno de 2 omega t, ¿no? ¿Y esto qué? Esto entre 0 y 2pi. Bien. Pero si os fijáis, tanto el seno de 0 es 0 y el seno de 2pi también es 0, con lo cual esto siempre va a ser 0. ¿Vale? Eso es 0. Por tanto, podemos decir que el valor eficaz al cuadrado será igual al valor de la amplitud Vm al cuadrado dividido entre 2pi, ¿no? Dividido entre 2pi porque el periodo es 2pi, ¿vale? Y por 1 medio de 2pi. Bien, entonces también podemos decir que el valor eficaz al cuadrado, porque este 2pi con este 2pi se nos va y nos quedará Vm cuadrado partido por 2. Por lo tanto, el valor eficaz será igual a la raíz de Vm cuadrado partido por 2. O lo que es lo mismo, el valor eficaz será Vm partido raíz de 2. Y este es el resultado de toda esta operación. También podemos definir la corriente eficaz, es decir, IF, ¿vale? Como IM partido raíz de 2. Si lo operamos, en vez de con el voltaje, que es con lo que hemos empezado, lo hacemos con la corriente, ¿vale? El resultado es el mismo. Y ahí tenemos nuestro valor eficaz. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver la potencia activa, ¿vale? Que se definirá como con la letra P mayúscula, ¿vale? También se define como potencia útil, ¿vale? Es la que realmente aprovecha cualquier aparato eléctrico, cualquier circuito eléctrico, ¿vale? Para realizar su función o para transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Bien, esta es la potencia realmente útil, ¿vale? Entonces, si partimos de la siguiente potencia, 1 medio de Vm IM coseno de ZV menos ZI, ¿vale? Que es la parte real de la potencia instantánea, ¿vale? Que es, o sea, partimos de, la potencia promedio, ¿vale? Partimos de eso. También tenemos en cuenta ahora que el voltaje eficaz es Vm partido raíz de 2, ¿vale? Por tanto, la amplitud Vm será igual al valor eficaz por raíz de 2, ¿no? También tenemos que IF es igual a IM partido raíz de 2, ¿vale? Esto lo hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, IM igual a la corriente eficaz por raíz de 2. Bien, si tenemos en cuenta eso, pues podemos sustituir aquí que la potencia es igual a 1 medio de VF raíz de 2 por IF raíz de 2 y por el coseno de ZV menos ZI. Raíz de 2 por raíz de 2 nos quedará 2 entre 2 a 1, ¿no? Entonces, podemos decir que la potencia será el valor eficaz del voltaje por la corriente eficaz por el coseno de ZV menos ZI, ¿no? A esto le podemos llamar en general phi, ¿vale? Y podemos decir que P es igual a... bueno, podemos decir, voy a poner aquí, ¿vale?
que el voltaje eficaz o voltaje RMS le vamos a llamar V mayúscula, la corriente eficaz o corriente RMS la vamos a llamar I mayúscula, con lo cual la potencia útil o potencia activa será voltaje por corriente por el coseno de phi, teniendo en cuenta que el voltaje es voltaje RMS, corriente es corriente RMS y phi es ZV, el desfase del voltaje, menos el desfase de la corriente. Bien, y aquí se nos pueden dar diferentes casos, ¿vale? Se nos pueden dar 3 casos concretos. Vamos a verlos, los 3 casos. Podemos tener caso 1. Caso 1. Que la carga sea resistiva, ¿vale? Es decir, que tengamos un circuito en el que tenemos una resistencia, ¿vale? O una impedancia resistiva, ¿vale? Aquí tenemos más menos, voltaje igual al voltaje RMS. Por aquí circula una corriente que es la corriente RMS. Y aquí tenemos R, ¿vale? Entonces, si la carga resistiva, el ángulo de desfase del voltaje y el ángulo de incidencia, o sea, el ángulo de la corriente son iguales, ¿vale? Son iguales, entonces podemos decir que phi es igual a 0. Bien, entonces, ¿por qué? Porque ocurre lo siguiente, ¿vale? Ocurre que el voltaje está aquí y la corriente lleva en el mismo ángulo, ¿no? Entonces, este es el mismo, ¿vale? Entonces, la potencia útil resistiva será igual a V por I por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, con lo cual V por I, ¿vale? En el caso de que sea resistiva. Bien, en el caso de que sea inductiva, caso 2, que la carga sea inductiva, eso será porque en vez de una corriente, de una resistencia, tenemos una bobina, ¿no? Entonces, vendrá por aquí, tendremos aquí una bobina, ¿vale? Aquí habrá el voltaje RMS, por aquí circula la corriente RMS, y aquí tenemos JXL, ¿vale? Una reactancia XL pegado a la unidad imaginaria, ¿no? Entonces, XL será omega L, ¿no? O lo que es lo mismo, 2pi por la frecuencia y por L. Bien, entonces, la potencia activa en una inductancia será V por I por el coseno de ¿qué? De 90 en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque los ángulos serán los siguientes. Tendremos por aquí tendremos el valor de la corriente, que forma un ángulo I, y aquí tendremos el valor del voltaje, ¿vale? Que formará un ángulo ZV. Este coseno de 90 es 0, con lo cual la potencia en una bobina será 0. ¿Vale? Y en el caso 3 tendremos una carga capacitiva, es decir, una carga de un condensador, ¿vale? Entonces, tendremos el siguiente circuito con un condensador. Aquí tendremos un voltaje RMS, por aquí circulará una corriente RMS y aquí tenemos una carga C, es decir, que será menos JXC, ¿vale? Esa es la reactancia con la unidad imaginaria. Bien. Como XC es 1 partido omega C, o lo que es lo mismo, 1 partido 2pi por la frecuencia por la capacidad, ¿vale? El ángulo que muestren será el siguiente, ¿no? Aquí tendremos el voltaje y aquí la corriente, será al revés, ¿no? Que la bobina. Con lo cual este es ZI y este de aquí será ZV. ¿Vale? Entonces, volvemos a lo mismo. ZV son diferentes de ZI, ¿vale? Y de hecho, el ángulo phi será ZV menos ZI igual a menos 90 grados, ¿no? Igual que ocurre aquí, ¿vale? Aquí en la carga inductiva tendríamos que ZV eran diferentes de ZI, ¿no? De hecho, el ángulo phi era ZV menos ZI, el del voltaje, que es este, todo este, menos este, y forman 90 grados, ¿no? Es decir, más 90 grados. Aquí será al revés, aquí será menos 90, ¿no? Entendido, ¿no? Lo vemos aquí. Restamos que es el de la corriente, le restamos el de voltaje, o sea, el de voltaje le restamos el de la corriente, nos queda menos 90, ¿no? Entonces, PL será igual a V por I por el coseno de
menos 90 grados. Y esto es 0 también. Con lo cual podemos decir que la potencia útil en un condensador será 0. ¿Entendido? Bien, continuamos. Bien, ahora vamos a ver la potencia reactiva, que se define como la potencia requerida por las corrientes que son necesarias para establecer los campos magnéticos de las bobinas o los campos electrostáticos en los condensadores, para su correcto funcionamiento. Bien, vamos a verlo. Se designa con la letra Q, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver como Q igual a 1/2 de la amplitud del voltaje por la amplitud de la corriente por el seno de ZV menos ZI, ¿vale? El ángulo de desfase del voltaje y el ángulo de desfase de la corriente. Bien, como tenemos en cuenta, ya conocíamos que Vm era el valor eficaz por raíz de 2, también sabíamos que Im era igual a la corriente eficaz por raíz de 2, y además que ZV menos ZI, ¿vale?, era igual a phi, como lo habíamos definido. Entonces podemos decir que la potencia reactiva será igual a 1/2 del valor eficaz raíz de 2 por la corriente eficaz por raíz de 2 y por el seno de phi. Bien, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, entre 2 se nos va, ¿vale? Entonces nos queda valor eficaz del voltaje por el valor eficaz de la corriente por el seno de phi. O lo que es lo mismo, VRMS por IRMS y por el seno de phi. O podemos designarlo como Q igual a V por I por el seno de phi, ¿vale? Esa sería la fórmula de la potencia reactiva. Aquí también podemos utilizar el razonamiento que hemos visto anteriormente en la potencia activa, ¿vale? Los tres casos que vimos, carga resistiva, carga inductiva y carga capacitiva, pero ahora lo vamos a ver en vez de con el coseno, ahora es con el seno, ¿vale? Si os fijáis en la potencia activa, como ya vimos, era exactamente igual que esta fórmula, lo único que aquí en lugar del seno estaba el coseno, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el seno. Entonces, en el caso 1, voy a subir esto así. En el caso 1 tenemos el de la carga resistiva, como vimos. Bien, entonces, la carga resistiva, ¿qué ocurre? Esto ocurre cuando V e I tienen el mismo ángulo, ¿no? Es decir, están en la misma fase, ¿vale? Es decir, recordábamos que era algo así, ¿vale? Voltaje y aquí la I, ¿vale? Entonces este ángulo era el mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Como es el mismo ángulo, ¿vale? Significa que ZV menos ZI será igual a 0, ¿no? Entonces el seno de 0 es 0, con lo cual ahora en este caso la carga reactiva, o sea, la potencia reactiva en una carga resistiva será 0, ¿vale? Bien, en el caso 2, tenemos en el caso de que fuera una carga inductiva. Nos encontramos en el mismo caso, ¿vale? Un caso parecido, volvemos a lo mismo, ¿vale? No hace falta que lo dibuje. Entonces, pero nos encontramos algo así. Nos encontrábamos por aquí el ángulo de... Aquí tenemos la corriente, entonces aquí tenemos ZI y por aquí venía ZV. Entre los dos formaban un ángulo, recordad, de 90 grados, ¿vale? Entonces, ZV menos ZI nos daba 90 grados, ¿vale? Entonces, ahora podemos decir que Q, el seno de 90 es 1, con lo cual Q será igual a V por I, en el caso de una carga inductiva. Y en el caso 3, tenemos el caso de una carga capacitiva, es decir, con condensador. Y nos encontramos esto mismo pero al revés, es decir, aquí teníamos el voltaje, aquí teníamos la corriente formando los dos un ángulo de 90 grados, aquí teníamos ZV y aquí teníamos ZI. Entonces, ZV menos ZI era igual a menos 90 grados, ¿no? Entonces, podríamos decir que la
la potencia reactiva, esto es L, ¿vale? QL, y la potencia reactiva en un capacitor o en un condensador sería menos V por I, porque el seno de menos 90 es menos 1. Y ahí tendríamos la potencia reactiva. Continuamos. Bien, ahora vamos a ver la potencia aparente y el factor de potencia. La potencia aparente es la cantidad total de potencia que consume un circuito eléctrico. Se obtiene sumando de forma vectorial la potencia activa y la potencia reactiva y se identifica con la letra S. Tenemos en cuenta que la potencia activa era llamada la potencia útil, ¿no? que es la potencia que necesita consumir el circuito para transformar la energía eléctrica en otro tipo de potencia, ¿no? Se identificaba con la letra P y se medía en kilovatios o en vatios, ¿vale? Vatios o kilovatios, dependiendo del circuito. La potencia reactiva no supone ningún consumo real para el circuito, ya que su función es crear, como dijimos, campos magnéticos eléctricos en los componentes del equipo eléctrico, es decir, campos magnéticos en las bobinas o campos eléctricos en los condensadores. Se identificaba con la letra Q, ¿vale? Y se medía en voltio amperio reactivo, ¿vale? Bueno, es una potencia, Y la potencia aparente se trata de la potencia total consumida por un equipo eléctrico, es decir, la suma de la potencia activa y reactiva. Bien, si tenemos, fijaros, tenemos la potencia, que era un medio de Vm por Im por el coseno de ZV menos ZI, ¿no? Bien, esta era las amplitudes del voltaje y de la corriente, ¿no? Tenemos además que el voltaje RMS era igual al voltaje eficaz y la corriente RMS era la corriente eficaz, ¿no? Entonces, si esto lo pasamos a esta forma, VF por IF y por el coseno de phi. Esto ya vimos cómo lo cambiamos, ¿no? Bien, este voltaje F por IF, es decir, el voltaje eficaz del voltaje RMS por la corriente RMS, se define como S, como la potencia aparente. Es decir, S es igual a VF por IF. Es decir, que la podemos poner como S igual a V por I. Esta sería la potencia aparente. Bien, y el factor de potencia, que le podemos llamar F.P, lo podemos llamar así, si tenemos el siguiente caso, ¿no? Con la potencia aparente, es decir, ponemos esta fórmula ahora como S coseno de phi, ¿no? Bien, si despejamos el coseno de phi, nos va a quedar P partido S. Y esto es igual al factor de potencia. Es decir, el factor de potencia es coseno de phi, ¿vale? Factor de potencia, que es el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente. ¿Vale? Como lo definimos, es como coseno de phi, también lo podemos decir que el factor de potencia podría ser el coseno de, ¿qué es phi? Es ZV menos ZI, ¿no? ¿Vale? O coseno de ZL, ¿vale? Además, al tratarse de un coseno, está comprendido, al ser un coseno, su valor está comprendido entre 0 y 1. Lo vamos a poner aquí. Entre 0 y 1, ¿vale? Ambos incluidos. Bien. Como está comprendido entre 0 y 1, podemos decir además que si el factor de potencia es 1, significa que la carga es puramente resistiva. Carga puramente resistiva. ¿Por qué? Porque eso significa que el ZV será igual a ZI, ¿vale? Es decir, que el ángulo, el desfase del voltaje es igual al desfase de la corriente. Y como vimos anteriormente, en los pequeños gráficos que hemos hecho, cuando esto ocurría, significaba que era cuando había una resistencia, ¿vale? Es decir, que la carga entonces sería puramente resistiva. Y si el factor de potencia es 0, pues significa que la carga es puramente reactiva. Porque eso significa que el ZV es distinto de ZI, con lo cual puede ser o más o menos 90 grados, es decir, puede ser más o menos 90 grados, es decir, podría ser inductiva, podría ser capacitiva, puramente, ¿vale?
También tenemos en cuenta que si FP está adelantado, la carga de capacidad de corriente se adelanta al voltaje. Si el factor de potencia está atrasado, la carga es inductiva, quiere decir, obviamente, si esto es positivo, si es más 90 grados, tendremos una carga inductiva, y si es menos 90, tenemos una carga capacitiva en el factor de potencia, ¿no? ¿Entendido, no? Continuamos. Bueno, como último parte ya y ya por contarlo, vamos a ver la potencia compleja. La potencia compleja es una medida que combina la potencia activa y la potencia reactiva en una sola cantidad. Esto se utiliza en muchos cálculos avanzados de ingeniería eléctrica y se representa en este caso en números complejos, ¿vale? Bien, vamos a partir de una base. Vamos a partir de una pequeña base que la vamos a poner en azul, ¿vale? Que vamos a poner la potencia activa, ¿vale? P activa la voy a poner, aunque sabéis que se presenta con una P, es V por I por coseno de phi, ¿no? Recordamos esto. La potencia reactiva Q era V por I por el seno de phi, ¿no? Como a modo de resumen, ¿vale? Y la potencia aparente era S igual a V por I, simplemente, ¿no? Además, el factor de potencia era el coseno de phi, ¿vale? Igual a P partido S. Ese es el factor de potencia, ¿no? Además, se define, por otro lado, que V era el valor eficaz o voltaje RMS, o lo que es lo mismo, Vm partido raíz de 2. I era igual a la corriente eficaz o la IRMS o igual a Im dividido entre raíz de 2. Y además que phi era ZV menos ZI, ¿vale? Todo esto lo tenemos en cuenta porque esto lo hemos visto ya, ¿no? Lo hemos visto en los apartados anteriores, ¿no? Bien, entonces, ¿ahora qué ocurre? Ahora vamos a definir la potencia compleja, la vamos a definir con una S mayúscula, ¿vale? Diferente a esta, una S más de números complejos, ¿vale? Con un fasor, realmente. La vamos a definir como, la voy a poner así, ¿vale? Muy mayúscula. Igual a 1/2 de V por I conjugada. Estos son fasores, ¿vale? Y esta es la potencia compleja. Bien, pero podemos operar un poco más con esta. Como V es igual a Vm ZV e I es igual a Im ZI, perdón, esto es Z y esto es Z, ¿vale? Luego lo voy a escribir bien. V igual a Vm, ZV e igual a Im, ZI. Bien. Si ahora partimos y vamos continuando esto, vamos sustituyendo cosas, pues tenemos que S será igual a 1/2 de Vm ZV e Im, como es conjugada, sería menos ZI, ¿no? Si continuamos, podemos decir que eso es igual a 1/2 de Vm por Im y ZV menos ZI, ¿sí o no? Podemos continuar porque Vm, si lo vemos arriba, Vm es el valor eficaz e I es la corriente eficaz, con lo cual podemos decir 1/2 de valor eficaz por raíz de 2 de I eficaz por raíz de 2 ¿y esto qué era? ZV menos ZI, esto era phi, ¿no? Como lo habíamos definido. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, entre 2 se nos va. ¿Y qué nos queda? Nos queda el valor eficaz por I eficaz y phi, como número complejo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Esto era S, ¿no? Esto era la potencia aparente. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, podemos definir la potencia compleja como la potencia aparente con su desfase, como un número complejo. ¿Y cómo se mide esto? En voltio amperio, VA. ¿Vale? Esa es una definición de potencia compleja. Bien. Ahora voy a ir un poco más allá. Esto lo aquí entendido, ¿no? Tenemos una impedancia que es, ¿cómo era la impedancia? La fórmula por la ley de Ohm era V partido I, ¿no?
Si despejamos el voltaje, nos quedaba Z por I. Bien, si esto lo sustituimos, fijaros, la potencia compleja sería 1/2 de Z por I compleja, ¿no? Porque está el voltaje, ¿no? Era 1/2 del voltaje por la I conjugada, ¿no? Recordemos, lo tenemos ahí arriba, ¿vale? Lo tenemos aquí. 1/2 del voltaje, que hemos dicho que es Z por I, y por la I conjugada. Bien, hasta ahí lo hemos pillado, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos hacer lo siguiente. La potencia compleja será 1/2 de Z, y ahora ponemos IM ZI por IM, por IM menos ZI, ¿no? Esto sería I y esto sería I conjugado. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 1/2 de Z por IM al cuadrado y ZI menos ZI, 0 grados. ¿No? Hasta ahí estamos de acuerdo. O sea, 1/2 de Z. ¿Y ahora esto qué es? Esto era I, la corriente eficaz por la raíz de 2, ¿no? Pues podemos ponerlo por IF por la raíz de 2, todo ello al cuadrado, y el 0 grado no hace falta ponerlo, ¿vale? Raíz de 2 al cuadrado es 2, ¿no? Raíz de 2 al cuadrado se nos va, y como nos queda 2, entre 2, 1. Con lo cual nos quedará Z y el IF al cuadrado, o sea, Z por I cuadrado. Con lo cual ya podemos dar otra fórmula de la potencia compleja, que será S igual a la impedancia por la corriente al cuadrado. Ya tenemos otra fórmula de la potencia aparente. Es decir, como es tan complejo, podemos decir resistencia más JX más J reactancia, que eso sería la impedancia, ¿no? La parte real, que es la resistencia, más J por la impedancia. Da igual. En el caso de que sea resistiva, recordamos que esto es 0, ¿vale? La parte de la reactancia es 0, y solo tendría parte real. En el caso de un condensador, esta parte sería negativo, ¿vale? Y en el caso de una bobina sería positivo. ¿Eso por qué? Por la I eficaz al cuadrado, ¿no? Bien, si ahora reordenamos esto un poco, nos va a quedar que la potencia compleja será igual a R por I F al cuadrado más JX, J por la reactancia, por EF al cuadrado. ¿Esto qué es? Esto es la potencia activa, si recordamos. ¿Y esto qué es? Esto es la potencia reactiva, ¿no? Entonces, la potencia compleja se puede definir como P, que es la potencia activa, más JQ, que es la potencia reactiva. ¿Esto cómo se mide? En voltio amperio. Y es precisamente la definición que habíamos dado al principio, que es que la potencia compleja es una medida que combina la potencia activa y la potencia reactiva en una sola cantidad, ¿vale? Que es esto de aquí. ¿Entendido? Pues nada, con esto hemos terminado el curso de Análisis de Circuitos 2. Lo siguiente que vamos a dar es un curso de análisis de circuitos electrónicos, muy simples, bueno, con diodos, algún transistor y en régimen transitivo. Bueno, para hasta aquí este curso.